En la palabra está la historia de Simón Pedro. Voy a ser breve y corto, pero les aseguro que esta palabra va a entrar como una espada en nuestros corazones. Siéntense. Por favor, estén atentos. No vamos a despistarnos con nada. Aquí hay un bonito espíritu. Y hoy necesitamos que el Señor toque nuestros corazones. Hoy necesitamos que la gracia de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, en la palabra está la historia de Simón Pedro. Y me llama la atención que Pedro no va a pescar. Pero de regreso vuelve la segunda vez al sitio donde una vez juró que jamás volvería. Es decir, lo voy a explicar. Jesús se le aparece. De repente le dice: Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Ocurre el milagro, la gran cosecha de los peces. De repente Pedro ve el milagro, deja la barca, deja de ser pescador y se convierte en un pescador de hombres. Jesús lo había llamado. Ya no era un pescador de peces, ahora era un pescador de hombres. Y de repente Pedro, por alguna razón, regresa, se encuentra al sitio al que juró no volver jamás. Nunca olviden que el viaje más difícil de hacer es el viaje de regreso a donde un día fracasamos. Pero ahí estaba Pedro, de nuevo en el lugar de su fracaso. La primera vez que Jesús encontró a Pedro, Jesús le cambió el nombre. Ya no se llamará tu nombre Simón Pedro, te llamarás Pedro. Su nombre cambió. Ahora tenía un nuevo nombre, ya no se llamaba Simón, ahora se llamaba Pedro. Ya no era un simple pescador de peces, sino ahora era un pescador de hombres. Ahora Pedro era un discípulo de Jesús, era parte del círculo íntimo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero la pregunta es: ¿por qué Pedro regresó de nuevo al sitio del fracaso? La respuesta es: Pedro sabía que había roto una promesa. Algo que pensó que nunca haría. Porque cuando uno peca, piensa que nunca más lo va a hacer. Promete, pero al cabo de los días muchos se encuentran de nuevo en el sitio donde prometieron no estar. Una y otra vez, uno termina sintiéndose mal porque constantemente le prometemos a Dios y constantemente volvemos a fracasar. La Biblia dice que Jesús, antes de ir a la cruz, llamó a sus discípulos, los reunió y les reveló el plan de salvación. Jesús les dijo en el libro de Marcos capítulo 14, versos 27-28, todos se van a escandalizar. Todos se escandalizarán de mí esta noche. Y les reveló el plan de salvación. Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, imagínate, no solo les dice que lo iban a crucificar, sino que también les dice que iban a resucitar. Les dijo: iré delante de vosotros a Galilea. Dios hecho hombre, el mismo que sopló, el mismo que creó vida, el que alineó el universo, aquel que calmó los vientos, aquel que puso puertas a los mares, les estaba revelando a sus discípulos el plan redentor. Señores, me voy a la cruz, pero tranquilos,
Sé que se van a escandalizar, pero voy a resucitar. Pero entre todos sus discípulos hubo uno que abrió la boca. ¿A que no saben quién fue? Pedro. Las palabras de Pedro fueron: aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. Iré contigo no solo hasta la cárcel, sino hasta la muerte. Te lo juro, te lo prometo. Entonces Jesús, mirándolo a los ojos, dijo: no solo me vas a negar una vez, sino 2 y 3 veces me negarás, antes de que cante el gallo, antes del amanecer. No, no te negaré, iré contigo hasta la muerte. Esa fue la promesa que Pedro le hizo al Señor, que no pudo cumplir. ¿Cuántas promesas le has hecho a Dios que no has podido cumplir? De repente, cogen a Jesús en el huerto de Getsemaní. Lo llevan delante del sacerdote llamado Caifás. Y la Biblia dice que Pedro le seguía de lejos. Lucas capítulo 22, verso 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Ahí estaba Pedro tratando de cumplir lo prometido. Así hay muchos cristianos siguiendo a Jesús, y tan cerca como para comprometerse y que los prenda, pero tampoco muy lejos como para perderse las bendiciones. Son esos cristianos que están cerca y saben demasiado y ni tan siquiera los podemos considerar inconversos, pero a la vez están tan lejos que tampoco se pueden considerar santos. Personas que se congregan, personas que siguen a Jesús de lejos, personas que viven de una espiritualidad prestada. Ustedes recuerdan cuando Moisés se puso delante del pueblo y les dijo: ¿quieren ustedes conocer la presencia de Dios? ¿Quieren conocer la presencia de Dios? Y de repente Dios descendió en forma de trueno, en forma de relámpago, y el pueblo empezó a decir: no, no, Moisés, mejor ponte tú delante de la presencia de Dios y luego nos cuentas lo que Dios te ha dicho. El pueblo vivía de la presencia prestada. La pregunta es: ¿cuántos vivimos de una presencia prestada? Esperando algo de otras personas, que nos den una palabra, que oren por nosotros, que caigamos al suelo. Tú tienes que tener una relación personal con Dios, donde la presencia de Dios se manifieste en tu vida. Cada día tienes que ponerte delante de Él y darle gracias porque cada gota de su sangre lleva tu nombre. Si tú estás aquí hoy, tal vez estás viviendo una espiritualidad prestada, que tal vez no sientes la presencia de Dios en tu vida. El consejo es: arrodíllate. Arrodíllate hasta que ese problema de pornografía, de homosexualidad, de drogadicción, de alcoholismo, sea lo que sea, salga de tu vida. Jesús miró a Pedro en el mismo momento de la traición. Alguien reconoció a Pedro y le dijo: tú estabas con él. Pedro lo negó. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 2, versos 55 al 62. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo:
también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viniendo otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, las palabras que le había dicho antes de que cante el gallo: me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Nadie quiere encontrarse con la mirada de Jesús en el momento justo de la traición. Y aunque a veces creemos que cuando traicionamos con nuestros hechos o nuestras palabras, el Señor nos va a señalar y nos va a condenar, esos ojos que miraron a Pedro estaban llenos de compasión. Ojos que te dicen: no me falles. La mirada de Jesús le estaba diciendo: no hay ni un solo momento en toda tu vida en el cual seas más salvo que la primera vez que te salvé. No hay ni un solo momento en toda tu vida que seas más salvo que la primera vez que te salvé. A veces pensamos, incluso se nos ha enseñado, que cuando le fallamos al Señor, Él nos castiga y nos borra del libro de la vida. Tu nombre no aparece y desaparece del libro de la vida. Romanos 8:1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Eso es lo que dice su palabra. Con esto no estoy diciendo que podamos hacer lo que nos dé la gana. Lo que trato de decir es que Jesús ya sabía que Pedro le iba a fallar. Jesús murió en la cruz. Y Él no solo murió por los pecados que hiciste, Él también murió por los pecados que ibas a cometer. El Señor sabe que aunque tú y yo prometamos, le vamos a fallar. Y yo sé que muchas personas pueden pensar: tantos errores he cometido. ¿Lo han dicho alguna vez? Si yo pudiera retroceder en el tiempo, si yo pudiera regresar al pasado, ¿cuántos errores de los que yo he cometido no los volvería a cometer? ¿Hay alguien que ha dicho esto alguna vez o lo ha pensado? Hoy te digo, nadie puede regresar al pasado. El único que lo puede hacer es Dios. Dios te puede dar una palabra aquí y ahora en el presente que sane tu pasado y afecte tu futuro. Ese es nuestro Dios. Porque Dios no tiene tiempo. Por eso le dijo: Pedro, sé que me vas a negar. Pedro, tranquilo, yo ya estuve en tu futuro. ¡Vengo de allí! ¡Wow! Y aunque habrá hombres, Pedro, que hablen de ti y digan: este es el que negó a Jesús, también habrá hombres que digan: este es el hombre que con su sombra sanó a enfermos, este es el hombre que dio un mensaje y se convirtieron 5.000. En pocas palabras,
palabras. Hoy Dios te dice: de donde yo vengo, ya he visto tu vida terminada, tu vida ya está resuelta, y aunque no puedas hacer nada con tu pasado, hoy sí puedes hacer algo con tu presente. Quiero que le digas a la persona que tienes al lado: no te entregues. Vamos, dile: no te entregues. Pase lo que pase, vivas lo que vivas, no bajes los brazos, no pierdas la esperanza, porque el Señor ya estuvo allí y sabe cuál va a ser tu final. Habrá alguien que lo crea en este lugar. Habrá alguien que pueda dar un fuerte aplauso. Habrá alguien que pueda silbar, que pueda agradecerle a Dios por el amor. La mayoría somos como Pedro y no entendemos que cuando nos encontramos con los ojos de Jesús, Él no nos mira con ojos acusadores. Las entrañas se le conmueven y nosotros muchas veces ni tan siquiera somos capaces, ni tan siquiera tenemos el valor de salir al altar, a arrodillarnos y a pedirle perdón por nuestra forma de vivir. La mayoría de las veces nos quedamos en nuestros lugares mirando a los que pasan, pensando que ellos están peor que nosotros. Y la mayoría de las veces salimos corriendo. Este mensaje es para todos aquellos que piensan que son un fraude. Este mensaje es para todos aquellos que piensan: si alguien supiera lo oculto que hay en mi intimidad, si alguien supiera lo que hice. ¿Cómo voy a pasar al altar? Me siento tan sucio que soy indigno. Esto mismo es lo que pensaba Pedro. Por eso es que terminó regresando al lugar donde jamás pensó volver: a pescar. Pensando que para eso había nacido, para pescar, no para predicar ni sanar. Regresó al lugar del fracaso, regresó al sitio más oscuro de su alma. Ustedes saben que en el libro de los profetas menores, hay una historia de un profeta que estaba soltero. Ese profeta se llamaba Oseas. Ustedes saben qué es lo que Dios le dijo al profeta Oseas. Le dijo: llegó el tiempo de que te cases. ¡Wow! Ahí estaba el profeta Oseas siendo soltero. Dios le dije: ha llegado el tiempo de que te cases. Pero en aquellos entonces había una ley. Esa ley decía que los profetas debían de casarse con los hijos de los profetas. De repente Dios le dice a Oseas: tú no te vas a casar con una hija de un profeta. Tú te vas a casar con una prostituta. Tú te vas a casar con una ramera. Y que yo sepa, las prostitutas no andan con profetas. Así que era Oseas el que tenía que salir a buscarla. Era Oseas quien tenía que ir a esos lugares donde los hombres santos no entran. Por un momento imagínense qué es lo que todo el mundo pensaría de Oseas. Un profeta reconocido yendo a esos lugares. ¿A qué? Buscando entre las esquinas a la que iba a ser su mujer. No sé cómo fue, pero la historia cuenta que Oseas encontró a una mujer que se llamaba Gomer.
Y esta mujer aceptó casarse con el profeta. Todo el mundo estaba esperando ver con qué hija del profeta se casaba. Pero de repente se casa con una prostituta llamada Gomer. Esta mujer le da 3 hijos. Pero una mañana, después de haber recobrado la dignidad, después de haber salido de la prostitución, una mañana, después de haber tenido familia e hijos, una mañana, después de tener toda una vida por delante, de repente abandonó a su esposo y regresó de nuevo a la prostitución. Leanlo. Está en el libro de Oseas, capítulo 1. Y Dios le vuelve a decir a Oseas: regresa donde la encontraste. Regresa donde la encontraste. Dile que la perdonas. Dile que regrese a casa. El Señor quiere enseñarnos algo con esta historia. Esta es la historia que habla de ti y de mí. ¿Cuántas veces nos hemos ensuciado? ¿Cuántas veces nos hemos prostituido? ¿Cuántas veces te ha ido a buscar el Señor para que vuelvas a casa? ¿Cuántas veces el Señor te recuerda que te dio un apellido y que te dio una dignidad? Pero no importa que me hayas negado. Estoy dispuesto a darte otra oportunidad. Así como en esta historia, que Dios mandó a Oseas para perdonar a Gomer y traerla de nuevo a casa. Así mismo pasó con Pedro, cuando después de que Jesús fue crucificado y resucitado, lo primero que Jesús hizo fue ir a buscar a Pedro al lugar donde lo encontró por primera vez. Juan 21, 3:5. Ahí Pedro ya había negado a Jesús. Por eso es que Pedro dijo: me voy de nuevo a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo, porque nunca faltarán las personas que te acompañen para que regreses a la vida pasada. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y cuando ya iba amaneciendo, de repente se presentó Jesús en la playa. Acababa de resucitar. A los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y de repente les dijo: echad la red a la derecha de la barca y allí hallaréis. Entonces dice la palabra que la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Pedro reconoció de nuevo el milagro. Recordó que eso ya le había pasado en esas mismas aguas. Así que Pedro se dio cuenta que solo hay uno que puede hacer que las redes se llenen de peces. ¿Y cómo puede ser que si Jesús ha resucitado esté aquí con los traidores? ¿Cómo es que si Jesús ha resucitado no está con los ungidos en el aposento alto?
¿Y cómo puede ser que después de haberlo traicionado vuelva a llenar mi barca de peces? ¿Qué es lo que trato de decirte? Esta es la historia de dos redes. La primera vez Jesús llenó una red de peces. Pedro reconoció el milagro y se fue a servir junto al Señor. Pero mientras Pedro le sirve al Señor, de repente aparece una traición. Algo falla. De nuevo Pedro regresa a pescar. Y la segunda vez, el Señor le vuelve a llenar la red de peces. ¿Cómo puede ser? Pueda cantar la canción cada hora. ¿Cómo puede ser que me llene de nuevo la red? ¿Cómo puede ser si en medio ha habido una traición? No importa cuánto tú le hayas fallado, ni tan siquiera importa lo que hayas hecho. Él no ha cambiado ni la unción ni los planes que Dios tiene para contigo. Quiero que le digas a la persona que tienes al lado: ¿sabes una cosa? ¿A alguien le sabes una cosa? Vamos, ayúdame a predicar. Dile: ¿sabes una cosa? Dios te